Preparación para la segunda llegada del Mesías, revolución religiosa, política e industrial, y luego del Renacimiento. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Padre Celestial, sinceramente oramos que nos guíe personalmente en el estudio y entendimiento de estos videos del estudio del principio divino que estamos haciendo desde el primero al último. Padre, y que durante esta hora los poderes de las tinieblas no puedan estar activos. Así sea. Amén. A continuación estudiaremos la revolución religiosa, política e industrial que siguió al Renacimiento y las causas de las guerras mundiales. El movimiento antimedieval de la restauración del helenismo, que era del tipo Caín, dio nacimiento al humanismo a través del Renacimiento. El humanismo, al desarrollarse más hacia el lado de Satanás, evolucionó en la ilustración que podría ser considerado como un segundo renacimiento. Entonces, la ilustración, al madurar más hacia el lado satánico, dio nacimiento al materialismo histórico que podría ser considerado como el tercer renacimiento. Finalmente, este maduró en la ideología comunista, ya que el lado satánico realiza siempre la providencia de Dios por adelantado. Le siguieron 3 periodos de revolución en la religión, política e industria. La primera reforma religiosa, centrada en Lutero, siguió al primer renacimiento. En el mundo religioso, bajo una persecución indecible, se despertó un nuevo movimiento espiritual después del segundo renacimiento, que llegó a ser el segundo movimiento de reforma religiosa centrado en Wesley, Fox y Swedenborg. Por consiguiente, según el curso del desarrollo de la historia, es natural que surja la tercera reforma religiosa que seguía al tercer renacimiento. De hecho, el estado del cristianismo de hoy revela una urgente necesidad de tal reforma. Por otra parte, también se han sucedido 3 etapas de reforma en el aspecto político. La sociedad medieval se hundió bajo la influencia del tercer renacimiento y de la primera reforma religiosa, mientras que la sociedad de la monarquía absoluta se hundió bajo la influencia del segundo renacimiento y de la segunda reforma religiosa. Entonces se formó la sociedad comunista por la revolución política originada por el tercer renacimiento. Ahora, a través de la tercera reforma religiosa venidera, el mundo democrático del lado celestial subyugará ideológicamente al mundo comunista del lado satánico. Estos 2 mundos se unirán necesariamente en un solo reino de los cielos en la tierra, centrado en Dios. También podemos reparar en el hecho de que la reforma económica que siguió a la reforma religiosa y política se han desarrollado también siguiendo un curso de 3 etapas. La primera revolución industrial fue originada en Inglaterra como resultado del desarrollo industrial por medio del vapor. Inmediatamente después estalló en muchos países adelantados la segunda revolución industrial a través de la gasolina y la electricidad. Ahora surgirá la tercera revolución industrial basada en la energía atómica, y esta creará por todo el mundo un ambiente social muy bendecido para el mundo ideal. Estas 3 etapas de revolución que abarcan los 3 campos de la religión, la política y la industria, que siguieron a las 3 etapas del Renacimiento en el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías, son el curso necesario para la restauración de la sociedad ideal, en conformidad con las 3 etapas de la ley del desarrollo. Las guerras siempre estallan por causas políticas, económicas o ideológicas, pero estas no son más que causas externas. Debemos saber que hay causas internas, al igual que hay causas internas y externas en la acción humana. Es decir,
La acción humana no está determinada solamente por la libre voluntad exterior del hombre, que tiende a vencer la realidad a la que se enfrenta, sino que también por la libre voluntad interior que tiende a ajustarse a la voluntad de Dios, encaminándose hacia el propósito de la providencia de la restauración. Por lo tanto, el bien o el mal de las acciones humanas no debe ser juzgado solamente por la causa externa. Las grandes guerras mundiales son el resultado del conflicto mundial entre acciones opuestas que ocurren de acuerdo con la libre voluntad del hombre. Por lo tanto, debemos saber que en este caso también deben haber causas internas y externas. Nunca podremos comprender el significado providencial de las grandes guerras mundiales si solo consideramos las causas externas, como la política, la economía y la ideología. ¿Cuál puede ser entonces la causa interna de las grandes guerras mundiales si las interpretamos según la providencia de la restauración por indemnización? En, en primer lugar, las grandes guerras mundiales estallaron a causa de la última lucha de Satanás, tratando de impedir que su oponente le arrebate su soberanía. Debido a la caída de los primeros antepasados humanos, Satanás ha realizado siempre por adelantado el mundo fuera del principio, siguiendo el modelo del principio, imitando el mundo del principio que Dios iba a realizar. Dios, obrando después que Él ha llevado a cabo su providencia para restaurar su mundo del principio, ampliando gradualmente el territorio del bien dentro del mundo, fuera del principio que está bajo el dominio de Satanás. En el curso de la providencia de la restauración, lo falso siempre aparece antes que llegue lo verdadero. Como un ejemplo representativo, la Biblia dice que vendrá un anticristo antes que venga el verdadero Cristo. La historia de la soberanía del mal centrada en Satanás terminará con la aparición del Señor de la segunda llegada. Y la historia de la soberanía del mal se transformará en la historia de la soberanía del bien centrada en Dios. Dios, por consiguiente, en este tiempo, Satanás librará su última batalla. En el curso nacional de la restauración de Canaán, centrado en Moisés, Satanás hizo que el faraón desplegase su última batalla contra el pueblo escogido de Israel que iba a salir de Egipto. Por ello, el lado celestial lo hirió con 3 grandes milagros, dejando así salir al pueblo. Del mismo modo, en la consumación de la historia, Satanás desplegará su última batalla contra el pueblo del lado celestial que está a punto de comenzar su curso mundial de la restauración de Canaán. Por consiguiente, el acto de herir a Satanás 3 veces aparece reflejado en las 3 grandes guerras mundiales. En segundo lugar, ya que Satanás realizó de antemano el tipo de mundo en el que Dios hubiera cumplido las 3 bendiciones para el hombre, pero de una manera fuera del principio, las 3 grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para restaurar las 3 grandes bendiciones de Dios. Dios creó al hombre y lo bendijo con 3 grandes bendiciones: que perfeccionase su individualidad, que se multiplicase y que dominase el mundo de la creación. Génesis 1:28. Por lo tanto, el hombre debería haber realizado el reino de los cielos en la tierra, cumpliendo estas grandes bendiciones. Dado que Dios, habiendo creado al hombre, lo bendijo, Dios no podía anular las bendiciones aunque el hombre cayera. Por lo tanto, él no tenía más remedio que dejar que los hombres caídos realizaran con anterioridad el mundo fuera del principio, siguiendo el modelo de las bendiciones centrados en Satanás. Al fin de la historia humana, tiene que realizarse un mundo fuera del principio que siga el modelo de haber perfeccionado las 3 grandes bendiciones, es decir, la individualidad centrada en Satanás, la multiplicación centrada en Satanás y el dominio del mundo centrado en Satanás. Por consiguiente, para establecer la condición mundial de indemnización, para restaurar las 3 grandes bendiciones de Dios, deben ocurrir 3 grandes guerras mundiales para herir en cada una de las 3 etapas de formación, crecimiento
y perfección al mundo fuera del principio centrado en Satanás. Por consiguiente, el modelo del cumplimiento de las tres grandes bendiciones tiene que ser vencido el lado de Satanás. En tercer lugar, las tres grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de que los hombres de la tierra superen las tres tentaciones de Satanás a Jesús a un nivel mundial. Los cristianos deben superar las tres tentaciones que sufrió Jesús en el desierto en los niveles individual, familiar, nacional y mundial. Por consiguiente, ocurrirán tres grandes guerras mundiales para que la humanidad pueda superar las tres tentaciones de Jesús a nivel mundial. Y en cuarto lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para la restauración de la soberanía celestial. Si el hombre se hubiera perfeccionado durante las tres etapas del periodo de crecimiento sin caer, se habría realizado el mundo bajo la soberanía de Dios. Por consiguiente, Dios tiene que sostener la última guerra para restaurar el mundo de la soberanía celestial, dividiendo este mundo caído en los dos tipos, el tipo Caín y el tipo Abel, y haciendo que el mundo celestial de tipo Abel hiera al mundo satánico del tipo Caín, restaurando así mundialmente por indemnización el acto de Caín de haber matado a Abel. Incluso para hacer esto se deben recorrer las tres etapas y por lo tanto son inevitables las tres grandes guerras mundiales. Por consiguiente, las grandes guerras mundiales son las últimas guerras en las que se restaura por indemnización horizontalmente el propósito de todas las guerras que han sido sostenidas para la restauración de la soberanía celestial en el curso vertical de la providencia. En resumen, de la providencia, las grandes guerras mundiales. Veamos que el gobierno bajo la monarquía absoluta se hundió como consecuencia de dos tipos de revolución democrática, la tipo Caín y la tipo Abel, que habían sido originadas por las dos concepciones de la vida, la concepción de la vida tipo Caín y la concepción de la vida tipo Abel. La revolución industrial que vino a continuación llevó a la sociedad feudal al capitalismo, dando nacimiento finalmente a la sociedad imperialista. Por consiguiente, la Primera Guerra Mundial, examinada desde el aspecto político, fue la guerra entre el gobierno democrático dirigido hacia la providencia de la restauración conforme a la democracia de tipo Abel y el gobierno totalitario que iba contra el propósito de la providencia de la restauración conforme a la democracia de tipo Caín. Considerando bajo el aspecto económico, fue una guerra entre el imperialismo del lado celestial y el lado satánico. Esta gran guerra mundial fue también, en cierto modo, una guerra sostenida entre las naciones capitalistas más adelantadas y las menos adelantadas para obtener colonias. La Primera Guerra Mundial, según el aspecto ideológico, fue una guerra entre las naciones de tipo Caín, tales como Turquía, la nación musulmana que persiguió al cristianismo en aquel tiempo, juntamente con Alemania y Austria-Hungría, que apoyaron a Turquía, y las naciones de tipo Abel como Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que creían en el cristianismo. Para concluir la Primera Guerra Mundial, fue la guerra en la cual la democracia que tenía que realizar el propósito de la concepción de la vida tipo Abel pudo crear una base de victoria a nivel de formación. ¿Qué determina el lado celestial y qué determina el lado satánico? El lado celestial y el lado satánico se determinan conforme el modelo de la dirección de la providencia de la restauración de Dios. La posición que toma la misma dirección que la de la providencia de la restauración de Dios o que actúan por lo menos de acuerdo con esa dirección, incluso de un modo indirecto, se denomina el lado celestial y una posición contraria se denomina el lado satánico. Por consiguiente, la posición en el lado celestial o en el lado satánico no tiene que estar necesariamente de acuerdo con nuestro sentido común, conciencia o juicio. Por ejemplo, el hecho de que Moisés matara al egipcio puede ser considerado malo por quienes no conocen la providencia de Dios. Sin embargo, cuando lo consideramos desde el punto de vista de la providencia de la restauración, fue bueno.
Además, desde el punto de vista de quienes no conocen la providencia de Dios, también se puede considerar como mala la invasión de los israelitas a la tierra de Canaán, durante la cual destruían a todos los gentiles sin razón. Sin embargo, esto era bueno también si lo consideramos desde el punto de vista de la providencia de la restauración, aunque podrían haber habido entre los cananeos personas de mejor conciencia que los israelitas. Los cananeos en aquel tiempo estaban en conjunto en el lado satánico, mientras que los israelitas estaban en conjunto en el lado celestial. Desde el punto de vista religioso, todas las religiones que tienen el mismo propósito del bien están en el lado celestial. Sin embargo, cuando una cierta religión bloquea el camino de otra religión más cercana a Dios por su misión, esa religión puede caer entonces en el lado satánico, ya que cada religión tiene una cierta misión en su era. Cualquier religión está inclinada a volverse del lado satánico cuando después de haber pasado la era de su misión, se mantiene en el camino como un obstáculo para la religión que surge para cumplir una nueva misión para la era siguiente. Antes de la llegada de Jesús, el judaísmo y el pueblo judío estaban en el lado celestial. Pero cuando persiguieron a Jesús, que había venido como una nueva misión, que vino con una nueva misión, con el fin de realizar el propósito del judaísmo, cayeron en el lado de Satanás sin considerar su servicio a Dios en el pasado. Desde la era moderna, toda, todo el linaje de la concepción de la vida tiene Abel, tiene el tipo Abel y está en el lado celestial, mientras que todo el linaje de la concepción de la vida tipo Caín está en el lado satánico. En este sentido, los materialistas, siendo el fruto de la concepción de la vida tipo Caín, están en el lado satánico por muy conscientes y dedicados a los demás que puedan parecer desde el punto de vista humano. Por lo tanto, el mundo comunista pertenece al lado satánico. Por otro lado, el mundo democrático, donde está permitida la libertad de fe, siendo el mundo que existe bajo la concepción de la vida tipo Abel, está en el lado celestial. El cristianismo fue establecido como la religión central con la misión final de cumplir el propósito de todas las religiones. Desde el punto de vista de la providencia y la restauración, cualquiera que bloquee el camino del cristianismo hacia el cumplimiento del propósito de esta providencia pertenece al lado satánico. Por consiguiente, cualquier nación que persiga el cristianismo o bloquee su desarrollo, ya sea directa o indirectamente, pertenece al lado satánico. Así pues, en la Primera Guerra Mundial, las naciones que encabezaban el lado de los aliados, tales como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, no solo eran naciones cristianas, sino que también trataron de liberar a los cristianos bajo persecución de Turquía, la nación musulmana. Por lo tanto, todas pertenecían al lado celestial. Las otras naciones dirigentes, tales como Alemania y Austria-Hungría, que apoyaron a Turquía, la nación musulmana que perseguía el cristianismo, pertenecían todos al lado satánico, juntamente con la misma Turquía. Según la providencia de la restauración, la causa interna de la Primera Guerra Mundial fue primeramente para establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de formación, para establecer las tres grandes bendiciones de Dios para el hombre. Y según la providencia de la restauración, la causa interna de la Primera Guerra Mundial fue primeramente para establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de formación, para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios para el hombre. Satanás ha realizado por adelantado un tipo de mundo similar al que Dios proyectaba realizar con Adán como centro. Satanás ha realizado por adelantado un tipo de mundo similar al que Dios proyectaba realizar, y entonces en la consumación de la historia humana aparecerá necesariamente un mundo fuera del principio, imitando el grado de formación del cumplimiento de las tres grandes bendiciones, centrado en un personaje tipo Adán, del lado satánico. Por lo tanto, el lado de Dios debe destruir este mundo fuera del principio y establecer mundialmente la condición de indemnización en el grado de formación, para restaurar el mundo del principio que ha perfeccionado las tres bendiciones centrado en Dios. Por esta razón, el Kaiser de Alemania, que provocó la Primera Guerra Mundial, fue el personaje del modelo adámico con individualidad perfecta en la etapa de formación
del lado satánico, del lado de Satanás, y cumplió el modelo de la multiplicación de hijos, abogando por el pangermanismo. Después realizó el modelo de dominación de toda la creación, estableciendo la política de conquista del mundo, realizando así el mundo fuera del principio, según el nivel de perfección en la etapa de formación de las tres grandes bendiciones centradas en Satanás. Entonces, por esto era inevitable la Primera Guerra Mundial, para que el lado celestial lograse la victoria destruyendo el lado satánico. Y al establecer entonces mundialmente la condición de indemnización a nivel de formación para restaurar el mundo que ha perfeccionado las tres grandes bendiciones de Dios y centrado en Dios. Y en segundo lugar, la Primera Guerra Mundial debía ocurrir a fin de que el hombre en la tierra del lado celestial superase la primera tentación de Satanás a Jesús sobre la base mundial. Jesús había establecido el fundamento de la restauración de su individualidad perfecta al restaurar la piedra como su propia representación, superando la primera tentación en el desierto. Por consiguiente, desde el punto de vista de la tentación de Jesús, que Jesús había sufrido, el lado de Dios tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar mundialmente la primera bendición de Dios para el hombre, obteniendo la victoria en la Primera Guerra Mundial. Del mismo modo, el lado de Dios tenía que destruir al mundo satánico y a su figura central, logrando la victoria en la Primera Guerra Mundial y teniendo que establecer el mundo del lado celestial con el Señor de la segunda llegada como centro, estableciendo así el fundamento para que el Señor restaurase su individualidad perfecta. En tercer lugar, la Primera Guerra Mundial era inevitable para establecer el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial. Como ya hemos visto, el sistema democrático apareció como la forma final de gobierno para restaurar la soberanía de Dios después de haber subyugado al sistema absolutista. Sabemos que las naciones del lado celestial lograron la victoria en la Primera Guerra Mundial y sabemos que las naciones del lado celestial lograron entonces esa victoria y ampliaron su territorio político. De este modo, establecieron el fundamento en la etapa de formación para la democracia y al mismo tiempo establecieron el fundamento en la etapa de formación para la restauración, para formar la soberanía celestial, construyendo una base política y económica amplia y firme en el lado celestial. Entonces, en el próximo video, continuaremos con el estudio de las guerras mundiales, causas y resultados. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Comparta.